Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Los gremios empresariales más grandes del país le dijeron hoy al gobierno que Colombia no resiste otra reforma tributaria. En un foro convocado por el Consejo Gremial Nacional, la cúpula gremial advirtió que aumentar los impuestos a la clase media podría afectar el crecimiento de la economía. A su turno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, justificó la necesidad de presentar un nuevo proyecto fiscal con el argumento de que hay que pagar deudas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Duras advertencias sobre Colpensiones. Luego de una auditoría realizada a Colpensiones, la Contraloría reveló que la entidad estaba pagando la pensión a personas que figuran como fallecidas. En el informe de cumplimiento que se realizó para la vigencia 2023, también señaló demoras en el reconocimiento de miles de pensiones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. 4 disidentes de las FARC fueron capturados cuando se movilizaban en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección. Los conductores de los vehículos fueron obligados a detenerlos en un retén del ejército en Santo Domingo, municipio de Antioquia, pero los ocupantes se negaron a bajar de los carros. Por eso fueron llevados hasta un batallón en Bello. Según las autoridades, en las camionetas fueron encontrados además 60 millones de pesos, oro y armas. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Kamala Harris arremete contra Donald Trump en su primer acto de campaña y garantiza a los delegados para oficializar su candidatura por el Partido Demócrata. Renuncia la directora del Servicio Secreto tras el escándalo por el atentado contra la vida de Donald Trump. Alarmante ola de calor en Estados Unidos. Ya se registran 23 muertos en Texas. Maduro advierte que cuenta con el respaldo del ejército en Venezuela porque los militares son chavistas. Indignación en Estados Unidos. Policía mata a mujer desarmada que había llamado a la línea de emergencia pidiendo ayuda. Otro bombardeo israelí en Gaza que cobra la vida de civiles. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, arremetió contra Donald Trump en su primer mitin luego de la renuncia de Joe Biden a la candidatura presidencial. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, inició su campaña a la presidencia en Milwaukee, donde evocó su pasado como fiscal para arremeter con dureza contra el candidato republicano Donald Trump. As a prosecutor, I specialized in cases involving sexual abuse. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. As Attorney General of California, I took on the big Wall Street banks and held them accountable for fraud. Donald Trump was just found guilty of fraud on 34 counts. Sus palabras fueron recibidas con ovaciones por más de 3,000 personas que se encontraban en el auditorio. But let's also make no mistake, this campaign is not just about us versus Donald Trump. This campaign is about who we fight for. This is about who we fight for. Just look at how we are running our campaigns. Por su parte, una primera encuesta de la empresa Morning Consult ha reducido los puntos de ventaja de Trump de los 6 que llevaba a Biden a solo 2 contra Harris. Además, el sondeo releva que el 65% de los demócratas aprueban el reemplazo del presidente por su número 2 de la candidatura. Esto sucede luego de que la vicepresidenta de los Estados Unidos lograra obtener el respaldo verbal de más de 2.200 delegados de los 3.949 que deben votar para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales. Renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, luego de ser juzgada por no evitar el atentado contra Trump.
La hasta ahora directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Shittle, dimitió este martes tras las críticas suscitadas por los errores de la seguridad del mitin en Pensilvania, en el que el expresidente Donald Trump sufrió un intento de asesinato. Shittle estaba sometida a la presión de demócratas y republicanos que pedían su dimisión después de comparecer en un comité de la Cámara de Representantes, donde afirmó que el intento de asesinato al expresidente supuso el mayor fallo operativo de la agencia en décadas. Por ahora, la exfuncionaria asumió la responsabilidad completa del lapso en seguridad de su agencia y aseguró que cooperará en la investigación en curso sobre el atentado. Las autoridades de Texas reportaron la muerte de al menos 23 personas durante los cortes de electricidad durante la tormenta Beryl. El número de muertes relacionadas con el calor en Texas aumenta significativamente después de que el huracán Beryl dejara sin electricidad a millones de personas. La falta de aire acondicionado está matando a más texanos que la misma tormenta. Las autoridades reportan que al menos 23 personas han muerto debido a esas causas relacionadas con la tormenta, incluidas enfermedades causadas por el calor. Asimismo, Beryl, que golpeó la costa del Golfo de Texas como huracán de categoría 1 el 8 de julio, dejó un rastro de destrucción, incluyendo vientos fuertes, lluvias intensas, inundaciones y casi 3 millones de hogares y negocios sin electricidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra medios internacionales, tachándolos de sicarios comunicacionales de la mentira. Además, que los militares, dijo, son chavistas y que lo apoyan. Debilitada. Nuevamente el mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien busca la reelección este domingo 28 de julio, arremetió contra los medios de comunicación internacionales, a quienes calificó de sicarios comunicacionales de la mentira. Y le digo a la derecha que quiere cantar fraude desde ya. Y los bandidos de la agencia EFE, AFP, CNN, bandidos sicarios de la mentira. Según el mandatario, los medios lo censuran y manipulan la información sobre su campaña electoral, a la que el acceso es limitado. Maduro también dijo que las fuerzas militares lo apoyan a él porque son chavistas. Somos un poder militar porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. Mientras el gobierno chavista continúa culpando a la oposición de querer robarse las elecciones y amenaza a los ciudadanos para garantizar la victoria de los comicios electorales, millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar el domingo. Venezuela cuenta actualmente con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas, de las cuales 21,4 pueden votar tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69.211 venezolanos en el exterior están habilitados para votar. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo a las familias de los rehenes secuestrados en Gaza por el grupo terrorista Hamas que está cerca de lograrse un acuerdo que garantizaría su liberación. Tras el encuentro que tuvo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Washington con algunos de los familiares de los secuestrados en Gaza desde hace 9 meses, les dijo que podría estar próximo a un acuerdo que garantice la liberación de sus seres queridos. התנאים להחזיר אותם מבשילים מן הטעם הפשוט שאנחנו מפעילים לחץ מאוד מאוד חזק על חמאס, ואנחנו רואים שינוי מסוים, ואני חושב שהשינוי הזה ילך ויגדל, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. זוהי מטרת מלחמה. El ministro de Defensa de Israel lo afirmó. אנחנו הולכים ויוצרים תנאים למה שרצינו. הדבר הראשון, להכרעתו הצבאית של ארגון חמאס. הדבר השני, בעצם זה שאתם לוחצים, אנחנו הולכים ומקרבים מצב שבו ניתן יהיה להגיע לעסקה של שחרור חטופים. והדבר הזה הוא בזכות הפעולה של הלוחמים. כאן במקום הזה, זה בעת הזאת. Se espera que Netanyahu se reúna con el presidente estadounidense Joe Biden a finales de esta semana, encuentro en el que hablarán sobre los avances para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Los ataques del ejército de Israel en Jan Yunis dejan 84 personas sin vida y 300 heridas en las últimas 24 horas, mientras cientos de palestinos buscan un lugar seguro para sobrevivir. La operación militar israelí en Jan Yunis, en el sur de la franja, no da tregua. En las últimas 24 horas han lanzado al menos 130 bombardeos, los cuales han dejado 84 palestinos muertos y más de 300 heridos. Con estos datos, la cifra total de muertos en el enclave sube a 39.090, la mayoría mujeres y niños, y la cifra de heridos a 90.147 desde el 7 de octubre del 2023, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás. Ante estos ataques, cientos de familias han caminado varios kilómetros para buscar un lugar seguro, luego de que el ejército de Israel ordenara la evacuación de los refugios. سيرا على أقدام مسافة تتجاوز 3 إلى 4 كيلومترات من شرق خان يونس شرق بني سويلة إلى أقصى الغرب خان يونس. وصلنا البحر طبعا العالم كله أو ممكن كل المهتمين خلينا نحكي الانترست من كان حقوق الإنسان الهيومن ريسورس أو غيره أسئلتهم متواردة إنه كيف نمتوا كيف لا إحنا ما نمنا مش فقط أنا وعائلتي ولكن كل اللي نزحوا ليلة أمس ما نمنا لحد المغرب وما في مكان مأوى. Entre tanto, otras decenas de personas se reúnen para dormir frente al hospital tras el último incendio israelí donde creen estar seguros. Centenares de personas protestaron en Springfield, Illinois, luego de conocerse las imágenes del asesinato de una mujer en su propia casa por parte de un policía estatal, mientras ella hacía una llamada de pedido de ayuda a la línea de emergencia. La víctima de 36 años, identificada como Sonia Masi, mamá de 2 menores de edad, el pasado 6 de julio había llamado al 911 pidiendo ayuda porque había visto alrededor de su casa un hombre sospechoso. En las imágenes, los agentes se ven tranquilamente hablando con Masi. Sin embargo, cuando ella se acerca a la estufa para apagarla, agarra la olla. Uno de los policías da un paso atrás y ella le pregunta ¿para dónde vas? Y él le responde lejos de tu agua caliente. Masi le responde te reprendo en el nombre de Jesús, a lo que la gente le dice será mejor que no lo haga y la amenaza con dispararle en la cabeza. Entonces él saca el arma y le apunta. Ella se agacha y le dice que lo siente mientras levanta la olla. Sin embargo, el policía le disparó. El agente involucrado en el tiroteo fue despedido y enfrenta cargos de asesinato. En África, al menos 157 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el sur de Etiopía. Según la administración local, entre las víctimas había niños pequeños y mujeres embarazadas. Un voluntario implicado en las labores de rescate ha encontrado hasta el momento 10 habitantes con vida que están recibiendo atención médica. En España crearon un robot que puede funcionar sobre el cableado eléctrico de alta tensión sin necesidad de ser manipulado por un humano. Un centro de investigación vinculado a la Universidad de Sevilla creó un dispositivo especializado para operar sobre líneas eléctricas y hacer trabajos como reparación de cables y la instalación en las líneas de dispositivos espantapájaros, exigidos por la regulación para evitar que las aves choquen con los cables y así corran el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Este robot pesa 3 kilos, tiene 2 brazos y una base rodante que lo dotan en una gran polivalencia. Esta estrategia evita que deban llevar a cabo este procedimiento los técnicos de mantenimiento de una forma completamente manual y asumiendo los riesgos que conlleva esta operación. El tiempo invertido en la instalación del robot sobre la línea es de aproximadamente 80 segundos y el lapso necesario para recuperarlo cuando ha finalizado su función es de unos 110 segundos, por lo que la operación completa requiere aproximadamente de 4 minutos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. El Congreso de la República, que comenzó su tercera legislatura, está eligiendo a los miembros de las comisiones constitucionales y legales, hoy con la presencia del nuevo jefe legislativo, Efraín Cepeda. En la comisión primera hubo una dura puja entre un miembro de la Alianza Verde, Ariel Ávila, con un copartidario, JP Hernández, que se presentó a competir con él. Mientras que en la comisión tercera, otra muy poderosa comisión del Senado de la República, el elegido fue el liberal Juan Pablo Gallo por unanimidad.
los 15 miembros de esa comisión votaron por él. Y precisamente ellos dos son nuestros invitados a Entrevista CMI. Senador Ariel Ávila, buenas noches. Buenas noches, muy amable por la invitación. Un saludo aquí al senador Gallo. Senador Juan Pablo Gallo, buenas noches. Gerardo, muchas gracias por la invitación y felicitar aquí al senador Ariel. Bueno, usted lo pusieron a sudar, senador Ariel, con esa votación. Hubo reuniones antes privadas donde hubo tira y afloje y al final un acuerdo para que usted fuese elegido. De 21 miembros que tiene la comisión primera, 12 votaron por usted, 5 por JP Hernández, Jonathan Fernández Pulido y 4 en blanco. Mientras que por usted, senador Gallo, votaron 15 por unanimidad, lo mismo que por la vicepresidenta de la comisión, la senadora Sonia Bernal del Pacto Histórico. Y a usted, senador Ariel Ávila, le pusieron como un contrapeso al senador Carlos Fernando Motoa, que es un duro opositor del gobierno. Nos tocó más o menos como la comisión quedó armada, la tercera quedó alguien de la coalición de gobierno, en mi caso, en la presidencia, un opositor férreo en la vicepresidencia, Carlos Fernando Motoa, y que fue la forma de más o menos llegar a un acuerdo de equilibrio dentro de la comisión para lo que se viene este tercer año de legislatura, que en la vida real, yo le digo una cosa, Gerardo, esto va a ser de aquí a diciembre, ya el otro año todo el mundo está en campaña, de lo que pueda pasar o no pase en los diferentes proyectos. Y en cambio, los acuerdos sí se respetaron, le correspondía al Partido Liberal y no hubo ninguna discordia y usted fue elegido por unanimidad. No, realmente fue una elección, digamos, muy tranquila. Yo nunca me había tocado una campaña hacerla de unas escaleras. Fue llegando a la comisión y me sorprendió mucho obtener los 15 votos, se cumplieron los pactos y vamos a hacer mesa directiva con la senadora Sonia Bernal, con quien voy a tener el gusto de compartir con ella este nuevo reto. Del Pacto Histórico del departamento de Casanare. Casanare, sí señor. Sí, señor. Senador Ariel Ávila, usted dijo en su discurso, cuando ya había jurado como presidente de la Comisión Primera, que no iba a atropellar a nadie. A raíz de las inquietudes de Paloma Valencia, por ejemplo, de María Fernanda Cabal y del propio JP Hernández, que dijeron no confiar mucho en la injerencia del gobierno. ¿Por qué usted utilizó esa palabra no atropellar a nadie? Mire, yo creo que estamos ante dos realidades claras. La primera realidad clara es que hay una serie de paquetes de leyes y de estatutarias y ordinarias que ha anunciado el gobierno. 8 prioridades. De esas 8 prioridades, entre 3 y 4 entrarían por comisión primera. Y ahí no está ni fast track, ni constituyente, ni reelección, ni alargar periodos, ni nada por el estilo. Está, por ejemplo, la ordinaria de jurisdicción agraria. Si la nueva reforma a la salud la van a meter como estatutaria, corresponde por primera. Entonces, esa es la verdad, que es el miedo de un sector, sobre todo de la oposición, de que se meta entonces constituyente o fast track y que eso paralice la agenda. ¿Qué he dicho yo? Lo que llegue, yo lo voy a poner a discutir. Yo no voy a ocultar nada. Si llega el proyecto de constituyente, yo lo pondré a discutir. Yo no lo voto a favor, pero lo pongo a discutir. Igual, el tema del proyecto de inconvertibles, yo lo voy a poner a discutir. Los proyectos de los Provida, lo voy a poner a discutir. Y yo votaré. El de convertible lo voto a favor, el otro lo votaré en contra. Entonces yo creo que el mensaje era, aquí todos vamos a tener garantías, pero no vamos a esconder proyectos. Y la segunda realidad es la siguiente. La segunda realidad es que en el periodo pasado, con el senador Name, sobre todo en la presidencia, sí, señor. Hubo proyectos como el de la reforma pensional que duró meses escondido, congelado, no sé, la palabra que quieran utilizar, y se utilizó mucho esa forma de presión. Nosotros aquí hemos dicho, y depende además de un acuerdo con alguien de oposición, con el senador Carlos Fernando Motoa, que nosotros vamos a dar todas las garantías para que se discuta. Pero pues entendemos que hay esta situación. Ahora, termino con esto. El paquete legislativo que anunció el gobierno, nada ha sido radicado. Cuando se radique y de acuerdo a los artículos que existan, podremos pelear y discutir. Digamos, en este caso, sí, nosotros no tenemos todavía nada. Era el presidente de la Comisión Primera del Senado, muy poderosa, es quizá la más poderosa, definida por los mismos congresistas representantes a la Cámara y senadores del Congreso de la República. Senador Juan Pablo Gallo, contrario a lo que dijo Ariel Ávila en la Comisión Primera, que les iba a dar garantías a todos, me quedó sonando una frase cuando usted dio su discurso luego de haber jurado como presidente de la Comisión Tercera, que es muy importante por tratar temas económicos y que sabemos lo que eso implica. Dijo, voy a hacer una presidencia de oposición. ¿Qué significa una presidencia de oposición?
Pues yo creo que nada distinto a lo que he venido haciendo desde el primer día que he tenido la oportunidad de representar a mis electores como senador de la República. Gerardo, yo he hecho oposición desde el primer día. Eso ha sido, digamos, refrendado por mis intervenciones, por mis votaciones, por mis posiciones. Pero al igual que el senador Ariel, hoy también dije otra cosa, y es que le voy a dar garantía a todos, al partido de gobierno, a los independientes y a quienes como yo nos ubicamos en la oposición. Creo que van a brillar los debates, las discusiones profundas y va a ser en tremendo año. Por lo menos se ha anunciado una agenda llena de muchos retos, de muchos proyectos importantes. Se habló de modificación de la regla fiscal, se habló de inversiones forzosas, nos han dicho también de una nueva reforma tributaria. Viene, por supuesto, el presupuesto y, obvio, así lo ha anunciado el señor presidente, una serie de proyectos de iniciativa económica. Esperemos a ver realmente cómo vienen. Hasta el momento todo es especulación porque no conocemos en detalle cómo vendrá. Senador Gallo, ayer en reunión con el ministro del Interior, el gremio de aliadas, que es la Cámara Colombo-Americana, dijo no a un proyecto de inversión forzosa que obligaría a los bancos a destinar cierto monto para créditos con destino al turismo, al agro y a la vivienda. Si eso llega a su comisión, ¿cómo va a ser tramitado? Vamos a fomentar el debate, vamos a darle oportunidad a todos, pero en términos personales, ese proyecto, digamos, no cuenta con mi apoyo en términos del espíritu como tal. Me refiero al espíritu del proyecto y a la idea como tal sin conocer los detalles. Y se lo puedo decir, Gerardo, de esta manera, porque si bien es cierto que necesitamos estimular algunos sectores de la economía que tienen un desempeño fatal, como es la industria, como es la vivienda, como es el turismo, este es un camino equivocado. Yo he preguntado por antecedentes, y me dicen que los están implementando en Bolivia y en Venezuela. O sea, no puede ser que esos sean los antecedentes para la inversión forzosa. Hay otros caminos y otras maneras de estimular a estos sectores que han tenido, como le digo, un desempeño fatal, pero yo creo que esto sería un craso error. Creo que si bien es cierto que el mercado trae sus errores y sus inconvenientes, hay que corregirlo. Yo creo que este camino no es el adecuado y deberíamos de buscar otras vías para estimular la construcción, la vivienda, el turismo y sobre todo la industria. Aunque usted es el presidente de la Comisión Primera, le va a corresponder en plenaria votar proyectos también. En ese tema de reactivación económica, que es tan sensible hoy cuando todos los gremios piden mayor coherencia del gobierno, aunque el gobierno defiende unas cifras de disminución de pobreza, 1.600.000 pobres menos, de pobreza extrema, etcétera, ¿cómo votaría usted eso? El paquete de reactivación económica que ha anunciado el ministro Bonilla es básicamente 3 pedazos. Un pedazo grande, es lo que yo entiendo, es una cosa que llaman reforma tributaria, que es una reducción de impuestos a las empresas. Eso no ha sido presentado. ¿Cuánto vaya a bajar? Si vamos a bajar, ¿de qué porcentaje a qué porcentaje? Vamos a ver. Y la pregunta esencial ahí es, yo entiendo que uno tiene que bajarle impuesto a las empresas si nos explican bien cómo van a reponer la plata. Porque la teoría del rebosamiento, es decir, que usted haga más rico a los ricos y que al final eso se rebosa y parte de eso cae en los pobres, ese modelo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces yo tengo una preocupación. Segundo paquete, el tema de reforma agraria, yo ese en teoría no lo conozco, por lo que han sido los principios, yo lo voy a acompañar, yo creo que el campo ha crecido, creo que tiene que seguir creciendo. Y el tercer paquete, los temas de inversión forzosa, que son los sectores económicos que se les exige que un pedazo de sus ganancias sean reinvertidos para que no saquen la plata. Eso significa qué sectores, hasta dónde, porque muchos de ellos pueden tener inversiones en otro lado. Entonces yo ahí, hasta no conocer los detalles, no digo nada, pero ese es el panorama. Hay un cuarto tema, que es la reforma laboral, que eso ya se le cayeron 25 artículos, pero que sigue andando. En la práctica yo votaré otra vez para que existan dominicales, festivos y nocturnos. Este es el único país donde anochece a las 10 de la noche, no a las 6 de la tarde, pero entonces eso volver a darle derecho a los trabajadores no es malo. Y los demás temas pues habrá que revisarlo cómo salen de Comisión Séptima. Y la pregunta similar a usted, senador Juan Pablo Gallo, aunque es presidente de la Comisión Tercera de Asuntos Económicos,
Por allá, por la Comisión Primera, deberían entrar Fast Track, el gobierno dice que no. Constituyente, el gobierno dice no, pero que su bancada sigue ambientando incluso con prolongación de periodo. ¿Usted cómo votaría eso? No, yo eso no lo voy a acompañar. Por supuesto que no lo voy a acompañar. Aunque no lo han presentado. Pero no lo han presentado. Entonces uno empieza a incorporarse en temas que realmente no conoce los detalles, sino que como tal el espíritu lo preocupa. Y voy a un tema que sí es mío. Por ejemplo, el de modificación de la regla fiscal. No conocemos cómo viene ese proyecto, pero de entrada el concepto como tal, obvio que nos preocupa. Es que romper la regla fiscal, eso le pueden decir lo que sea, modificación, ajuste o lo que sea, es básicamente eliminar o cambiar los límites en términos de deuda y de gasto. Y para que la gente nos entienda, Gerardo, es financiar más gasto con deuda. Eso significa transmitir un mensaje malísimo a los mercados. Hechos como estos, por supuesto que a mí, de una vez y de entrada, sin conocer el proyecto, ya uno se ubica al otro lado. Pero quisiéramos conocer más de ellos y vamos a ver cómo viene. Obvio que si tienen cosas positivas tendremos la valentía para también votar cosas positivas, pero entendiendo como tal que hasta no conocer el detalle de cada proyecto es muy complicado. Gerardo, hay una cosa, sí, señor. Hay una cosa en esto, y es que es lo que estamos rondando acá. De todo lo que se ha anunciado, no todo está escrito y lo poquito que está concertado no ha sido presentado. Entonces, el miedo que yo tengo es que nos demoremos un mes, 4 semanas en esto y que luego se nos forme como un embudo, un tapón, faltando 2 meses para que eso termine. Entonces, por ejemplo, reforma a la justicia. Hay unas comisiones, supuestamente había una concertación. Esta mañana la fiscal y el presidente de la Corte Suprema dicen, nosotros no conocemos el documento, es decir, que no hay concertación, significa que por lo menos... nueva ministra. Y hay nueva ministra, significa que por lo menos van 3 o 4 semanas de demora para que esto se presente. Y si usted suma así todos los proyectos, entonces esto se nos va a congestionar y al final lo que va a pasar es que vamos a tener que priorizar 2 o 3 que terminen llegando a las diferentes plenarias en Cámara o Senado y otra vez va a venir un caos en el país de que no dejaron, de que sí dejaron, de que promovió, de que no promovió. Entonces yo lo que le digo al gobierno es priorice y presente. Y a nosotros los congresistas que siempre tenemos proyectos, priorice y presente. Los senadores Ariel Ávila, presidente de la Comisión Primera del Senado, elegido hoy, Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, elegido hoy en la Comisión Tercera. El presidente insiste una y otra vez, y lo mismo sus copartidarios, en que hay un bloqueo institucional. ¿Usted cree en el tal bloqueo institucional en el Congreso? Yo le digo una cosa, yo creo que hay una combinación de 2 factores claves. Yo creo que hay una desorganización del gobierno en sus prioridades y creo que gran parte del fracaso de muchos de sus proyectos es que no ha tenido ni una prioridad ni tampoco una capacidad de concertación. Eso para decirle al presidente. 2, que ha habido un bloqueo, yo no llamaría un bloqueo, pero sí indudablemente hubo un plan tortuga. O sea, tener tú 7 meses la reforma pensional escondida, como lo hizo Iván Nami, pues eso es esconder la ley. Entonces yo sí creo que hay parte de eso. Ahora, vuelvo y repito, el gobierno, si llega a presentar un tema como Fast Track o como constituyente, va a paralizar no solo la Comisión Primera, todo el Congreso. Entonces tendrá que priorizar qué es lo que hay, pero que ha habido un saboteo. Y yo en esto le digo una cosa al presidente, la lógica de que él no tenga mucho que mostrar, a él le va a salir mal. Y a la oposición le digo, la lógica de no cambiar nada después de todo lo que vivimos en el paro nacional, tampoco le sirve. Lo mejor llegar a unos niveles de concertación, pero pareciera que ninguno de los 2 sectores está dispuesto a hacerlo. ¿Qué opinión le merece a usted que el senador Ariel Ávila, que se supone es de la coalición de gobierno, critique al gobierno de esa forma y a su copartidario, el senador Iván Nami, antecesor de Efraín Cepeda en la presidencia del Senado? Yo en muchas apreciaciones estoy de acuerdo. El gobierno tiene que ponerle orden a su agenda. Lo que no puede ocurrir es que nos ponga a debatir un montón de temas, todos de una enorme relevancia, con dificultades, además porque son temas muy técnicos, y nos pida que salga eso de la noche a la mañana. Es decir, si se concentra desde un momento, si ajusta su agenda sobre los temas prioritarios, seguramente vamos a alcanzar a hacer el debate. Lo que no nos puede pedir es que lo saquemos a pupitrazos de la noche a la mañana. No, yo creo que aquí lo que tenemos que garantizar es el suficiente estudio, que haya la posibilidad de conocer las diferentes posturas, escuchar a los diferentes públicos y actores, y ahí sí proceder a avanzar, pero no sacar los proyectos a punta de pupitrazos. Sobre lo que usted manifiesta, el ministro Cristo dijo también ayer, y lo ha reiterado en las últimas horas, que ningún proyecto, senador Ariel Ávila, senador Juan Pablo Gallo, va a ser llevado como a la mansalva, que va a ser impuesto, sino que va a intentar ser consensuado en lo que más se pueda. ¿Usted le cree al nuevo ministro?
Pues vamos a ver cómo empieza a trabajar. A mí, por ejemplo, me pareció que el tono que utilizó el presidente en el discurso del 20 de julio fue un tono más de conciliación, más mesurado. A mí realmente, de fondo, las apreciaciones que él hizo el 20 de julio no me gustan, pero me parece que el tono es menos... O sea, la forma menos agresiva. Sí, menos agresiva, menos de polarización. Claro, hay cosas que a mí no me parece que son ciertas. Por ejemplo, lo que se mencionó en torno al Banco de la República, creo que por allí no es. Pero con todo y eso... Vamos a ver si van a empezar de verdad a concertar las cosas, a escuchar a la oposición que tiene mucho para decir. Nosotros, por ejemplo, frente a las reformas, nosotros creemos que son necesarias las reformas, claro, lo que pasa es que estas no, pero sí creemos que son necesarias las reformas. Si hubiera sido un diálogo, si hubiéramos tenido, digamos, la posibilidad de ser escuchados y atendidos en un montón de posturas que nosotros dijimos desde un principio, seguramente que la suerte hubiera sido diferente. Les pregunto mucho por el ministro del Interior porque es la relación que ustedes tienen directa con la Casa de Nariño, con el Ejecutivo, donde en un país como este, pues la agenda del Gobierno Nacional es muy importante para el Congreso sin dejar al lado la de iniciativa parlamentaria. Dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ayer, senador Ariel Ávila, que le pedía a la oposición e incluso a los copartidarios del gobierno Petro bajarle a la violencia verbal porque en Colombia estaba demostrado que de la violencia verbal a la física solo había un paso y le preocupaba mucho las elecciones y el clima político para el 2026. ¿Qué apreciación le merece esa opinión? A ver, ese llamado. Nosotros, como lo dijo Biden en su discurso ahorita con el atentado a Trump, ese camino ya lo hemos recorrido. Colombia tiene una historia larguísima donde la violencia procesa la política. Y yo sí creo que en la medida que estamos avanzando cada día más hay mayor agresividad y mayores niveles de violencia. El otro año vamos a estar en elecciones. Yo sí le pediría a todo el mundo que podemos ser muy duros en las ideas, muy suave con las personas. Sin embargo, eso no va a pasar, Gerardo. Esto es lo que yo diga acá y lo que podemos decir, pero lo que aquí viene es un camino donde cada vez esto se va a radicalizar más de un lado y del otro. Discursos como el de Miguel Uribe o el de Polo, representante de la Cámara, lo demuestran el 20 de julio. Es decir, esto pues para la galería y para que todo el mundo le diga a uno, ay, qué bien que tú digas eso. Eso pasa, pero no va a pasar en la vida real. En la vida real esto se va a radicalizar. Eso al menos significan dos cosas. El ministro Cristo tiene de aquí a diciembre para aprobar lo que vaya a aprobar, porque ya desde febrero del otro año esto pues ya está imposible porque pues estamos a un año de elecciones. Eso significa que este es un ministerio que va a ser medido por 5 meses. Sí, digamos, su reto es impresionante. Y lo otro que esto significa es que tanto el partido de gobierno como la oposición tienen que medirse muy bien en qué es lo que van a hacer este periodo, porque eso es lo que van a tener que mostrar la próxima elección. Sí, señor. Me explico, si el gobierno Petro no es capaz de hacer nada, de ejecutar, de reducir la pobreza, más de bajar la inflación, va a ser muy mal medido. O si la oposición no dejó hacer ninguna reforma, pues va a ser muy mal medida. Bueno, senador Ariel Ávila, les recuerdo que tiene usted interlocutor y que hay que equilibrar los tiempos. Senador Gallo, la reducción en el recaudo de impuestos, que lo alertó la Contraloría, lo alertó... ¿Cómo lo ve usted? Porque ese es un tema de la Comisión Tercera, donde van además a definir con las cuartas, que son las económicas del Congreso, Cámara y Senado, el tema del presupuesto para 2025 que reduce inversión. ¿Cómo va a ser? Gravísimo, es que esto no puede volver a ocurrir. Tenemos un hueco de más de 56 billones de pesos. Claro, porque el entonces director de la DIAN, Reyes, nos aseguró que iban a entrar un montón de dineros que a la postre no llegaron. Nos aseguró un recaudo que hoy tiene un desfase de 33 billones de pesos. Es que ellos fueron los que hicieron el cálculo. Nos dijo además que en litigios judiciales iban a llegar 15 billones de pesos. Es que fue un despropósito. No es que el señor exdirector de la DIAN, hoy ministro de Comercio Exterior, hoy no asuma la responsabilidad que tiene. Tiene una enorme responsabilidad. Genera un hueco de más de 56 billones de pesos. Hay que analizar con lupa todos estos cálculos que vienen en el presupuesto. Y no podemos otra vez trazar uno distinto a nuestras realidades. Es que, ojo, que apenas este año sí vamos a crecer el 2%. Y el crecimiento económico está ligado directamente con el recaudo tributario. Sí, entonces lo que necesitamos es un presupuesto ajustado con las realidades que hoy tenemos para que de verdad podamos llevar la inversión a las personas que lo necesitemos y ojalá reducir lo que más se pueda los gastos de funcionamiento y de burocracia, que la gente no percibe para nada. La gente lo que quiere ver es obras, que le cambien su cotidianidad, que de verdad se acerque a lo que se había prometido en campaña. Ese presupuesto debe estar enfocado en el ciudadano.
La vigencia de 2024 es 502 billones de pesos, ¿verdad? Sí, 502 billones de pesos. ¿Cuánto debería ser entonces el presupuesto de 2025? No, hay que esperar a ver que llegue, mirar bien cómo están esas fuentes de financiación, que estén acordes y bien proyectadas, y vamos a ver cómo llega ese presupuesto. Senador Ávila, usted ha sido crítico y uno de los temas que más le advirtieron para permitir que usted fuese elegido presidente de la Comisión Primera por su pasado de investigador y de denuncias contra las mafias políticas es, ojo, cómo nos va a tratar a los demás congresistas. ¿Esa fue una especie de hagámonos pasito con los acusados de corrupción? En esto yo fui muy claro con la comisión. Yo no voy a atropellar la comisión, ni voy a quitar la palabra, ni voy a imponer proyectos de ley, ni de actos legislativos. Pero yo no voy a dejar de hacer control político. De hecho, pues yo ya tengo aprobado un debate de control político y voy a seguir haciendo control político. Eso no, una cosa no niega la otra. Y yo le he dicho, y lo dije hoy en el discurso de posesión, todos nos debemos a unas construcciones individuales y colectivas. Y yo me debo a una construcción de periodista, de investigador, cosa que no lo voy a cambiar. Y senador Juan Pablo Gallo, aproveche esta pregunta para responder en relación con una acusación que le hacen a usted. Usted es miembro de la Comisión de Crédito Público que aprobó precisamente unos créditos que necesitaba el gobierno, que también votó favorablemente por ser miembro de las comisiones económicas, un cupo de 17.607 millones de dólares de endeudamiento que puede utilizar o no puede utilizar el gobierno. Y lo acusan a usted, el señor Olmedo López, en la Corte Suprema de Justicia, de haber recibido dávidas a cambio de ese voto. ¿Lo compró el gobierno? Sí, yo aquí o estamos ante una confusión o ante una persecución, y le digo muy claro, porque básicamente lo que se ha venido diciendo es que todo esto fue una compra de votos para la sesión del 15 de diciembre. Oh, sorpresa, yo no voté en esa sesión. Y no voté básicamente por una razón que advertí y repetí durante la sesión anterior y he repetido siempre, y es que con estas bajas ejecuciones presupuestales, ¿por qué no se dedican a gastarse la plata que ya tienen, los recursos que ya tienen, y dejan de pedir más recursos? Mire, a la fecha de hoy vamos en menos del 20% de ejecución de inversión a mayo, a finales de mayo. De manera que el gobierno debe de concentrarse en eso. Estoy tranquilo y listo. Obviamente que no voté, no participé en esa sesión, que es muy fácil además de demostrar, y espero el llamado de la Corte. Entiendo que todos nosotros en nuestro ejercicio somos sujetos de control. Daré las explicaciones del caso, pero obviamente no cambiaré ni mi posición, que ha sido siempre de oposición, y de aquí en adelante haré el mismo ejercicio donde me ponga la vida, en la comisión de tercera, en plenaria o donde tenga que debatir. ¿A qué atribuye usted que el señor Olmedo López, confeso delincuente, ya reconoció que se robó millones y millones de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con su ex subdirector o subdirector Sneider Pinilla? ¿Lo acuse a usted? Mire, yo, a diferencia de otros senadores que por allí han rondado o congresistas que han rondado la lista, yo nunca he pisado la Unidad de Gestión de Riesgo. Yo al señor no lo conozco, tampoco conozco al otro señor Sneider Pinilla. No es que me haya encontrado alguna vez por allí, en la calle, nada, ni en público ni en privado. Entiendo yo que en este tema está metido toda la comisión, oh sorpresa, salvo la senadora del pacto, y Melda Daza. Tampoco puedo decir nada de ella, yo sé que es una señora honorable, pero llama profundamente la atención que estén todos los senadores, los congresistas, menos ella, pero me queda la absoluta tranquilidad de tener plena certeza que no voté en la sesión en cuestión. O sea, no es que haya votado negativo. El tema no es si votó o no votó, el tema es si recibió o no recibió dádivas. Por supuesto que no la recibí. ¿Esa carraspeadera era porque se puso malo la garganta cuando hablaba el senador Gallo o senador Ariel? No, yo creo que hay una cosa, Gerardo, en esto, y es la Corte tiene que avanzar muy rápido. Y yo sí creo que este señor Sneider Pinilla y el señor Olmedo tienen que presentar las pruebas muy rápido. ¿Por qué? Porque si el presidente no cambia al ministro, como creo que no lo va a cambiar de Hacienda,
viene la reforma tributaria, viene la adición presupuestal, viene el presupuesto del otro año. Va a ser imposible, incluso así los senadores quieran, los representantes, que lo aprueben de miedo a que los acusen. Entonces yo sí veo en los temas económicos, por esas investigaciones, independientemente si son culpables o inocentes, veo una parálisis muy grande, porque entonces no habrán condiciones para una votación de esas. Y si el gobierno no aprueba ese paquete de medidas económicas, pues no va a haber reactivación económica. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estar aquí en la entrevista CMI. Gerardo, muchas gracias. El senador Gallo. Senador Juan Pablo Gallo, muchas gracias por estar aquí en la entrevista CMI. Gerardo, muchísimas gracias por la invitación, la disfruté mucho y de nuevo felicitaciones aquí al presidente. Ellos dos pasan a ser a partir de hoy dos de los senadores más poderosos en el Congreso de la República. Presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Tercera. Se disputaron a voto limpio el senador Ariel Ávila con J.P. Hernández, el senador Juan Pablo Gallo elegido por unanimidad, aunque es opositor del Gobierno Nacional, esas presidencias en estas corporaciones, y hoy fueron nuestros invitados. A ustedes, televidentes, continúen por favor en sintonía de Noticentro 1 CMI. El país no resiste una nueva reforma tributaria, dicen gremios de la producción. Presidente de la ANDI, Bruce McMaster, teme que nueva tributaria provoque una recesión. Reforma se necesita para pagar deudas, dice ministro de Hacienda. Detectan pago de pensiones a 152 fallecidos. Contraloría revela informe de Colpensiones. Capturan 7 disidentes de las FARC que se movilizaban en carros de la Unidad de Protección. Denuncian secuestro masivo en Arauca. Autoridades culpan al ELN. Combates en La Guajira contra disidencias. Comercio cierra puertas por amenazas. Canciller pide cese de hostilidades durante cumbre ambiental del COP16. Se levanta paro de taxistas. Mañana reunión con la alcaldía de Bogotá. Presidente Petro cuestiona sistema educativo de residentes de medicina. Fiscal abre 154 investigaciones por escándalo de corrupción en la unidad de riesgo. Cinematográfico asalto a joyería en Bucaramanga. Diésel debe subir 6.000 pesos este año, advierte ministro de Hacienda. Arrancan cortes de luz amorosos en la costa atlántica. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Los gremios económicos advirtieron que el país no resiste una nueva reforma tributaria como la anunciada por el gobierno nacional. Así lo manifestó la cúpula del empresariado durante el foro Conversación por Colombia, en el que el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, aseguró que aumentar impuestos a la clase media podría llevar al país a una recesión. El presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, Bruce McMaster, anfitrión en el foro sobre crecimiento económico desarrollado hoy en Bogotá, advirtió sobre lo que, a su juicio, podría ocurrir con la economía si se presenta un nuevo proyecto de reforma tributaria ante el Congreso. Lo único que pudiera pasar es que se aumenten los impuestos. Si se aumentan los impuestos, muy probablemente vamos a terminar enviando al país a una situación de recesión. Y ese sí sería un escenario bastante malo. Previamente, durante un conversatorio con Laura Saravia, mano derecha del presidente Petro, el presidente del Consejo Gremial también preguntó al gobierno por qué darle prioridad a la economía popular sobre la economía formal. Parece a veces haber la idea de que no hay tanto interés en la economía formal. Quizá me equivoco y es muy importante, si eso es así, es muy importante aclararlo y aclararlo claramente. Decir, o sea que la economía formal nos importa y vamos a trabajar con ellos. Otros dirigentes coincidieron en que una nueva reforma tributaria este año podría afectar el consumo de los hogares y por ende el desempeño de la economía. Nos preocupa porque sabemos que ya la carga tributaria del país es alta y que un aumento de los impuestos el año entrante podría nuevamente hacer que la economía pasara por un mal rato. Esta sería la tercera reforma tributaria después de la pandemia, es decir, un tiempo muy corto para las empresas y las personas adaptarse a cambios estructurales en lo que pagan en impuestos. Entonces esa inseguridad jurídica también es bien problemática para la toma de decisiones que promuevan la reactivación. Otro de los integrantes del Consejo Gremial Nacional, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, también señaló que el consumo de los hogares se desincentivaría con más impuestos.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que la reforma tributaria es necesaria ante las dificultades fiscales que enfrenta la nación. Preguntaba a Bruce si va a haber una nueva reforma tributaria. Es un buen interrogante. Nos estamos encontrando con que muy probablemente el presupuesto del 2025 tenga una fase desfinanciada y que seguramente tendremos que llevar una ley de financiamiento al Congreso. De esta forma respondió el ministro de Hacienda a los interrogantes de los gremios en torno a los anuncios de reforma tributaria, señalando que esta tendría estímulos a las energías renovables, incentivos tributarios al turismo, certificado de reembolso tributario y modificación del calendario de la regla fiscal. También se plantea bajar la renta corporativa de una tasa actual del 35% y en criterio de la DIAN hasta un posible 25%. Primer compromiso. La tasa nominal del impuesto de renta corporativo va a volver a una senda flexible. Al término del foro del Consejo Gremial Nacional, el director de la DIAN, Jairo Villabona, reveló que la cifra de evasión en el país asciende a 100 billones de pesos, por lo que el gobierno está estudiando imponer un sistema de recompensas para quienes delaten a los evasores. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. En una auditoría realizada a Colpensiones, la Contraloría General detectó pago de pensiones a personas fallecidas y demoras en el reconocimiento de mesadas pensionales. Una auditoría de la Contraloría a Colpensiones reveló varias irregularidades en la entidad que está próxima a manejar las pensiones de todos los colombianos. Según el informe, se hizo un cruce de información entre la base de datos de los pensionados frente a la base de datos de fallecidos y se encontró que hay 152 pensionados registrados como fallecidos en la base de datos de la registraduría que continúan recibiendo pensiones. Se detalla en este informe de la Contraloría que 100 de esos corresponden a pensionados por vejez, 24 por sobrevivencia y 28 por invalidez. En el documento también se lee la respuesta de Colpensiones, que afirma que verificó que todos se encuentran retirados, es decir, según Colpensiones, que no se encuentran activos como lo afirma el órgano auditor. Según la Contraloría, también se encontraron fallas con respecto a los tiempos de respuesta a los fallos de tutela. 7 integrantes de las disidencias de las FARC fueron capturados cuando se desplazaban por Antioquia en una caravana de carros de la Unidad de Protección. Esta noche la Fiscalía dejó libres a 13 de los detenidos tras levantarse la orden de captura. La tropa de la 4ª Brigada detiene una caravana de 7 vehículos de alta gama de la UNP en una vía alterna de Santo Domingo en Antioquia. Los ocupantes, al parecer disidentes de las FARC, se niegan a descender y a entregar sus documentos y en medio de la tensión son rodeados por los uniformados. Hay cruce de mensajes e incluso un video que muestra cómo los militares apuntan con sus armas de dotación. Una comisión de la ONU y otra de la OEA llegaron a la zona como mediadores y después de una hora los ocupantes fueron trasladados hacia el batallón Pedronel Ospina de Bello. Alias Firo, el cabecilla del Frente 36 de las disidencias FARC. Alias Boyaco, que también es un cabecilla de esa misma estructura criminal, disidencias FARC, pero en el oriente del departamento, y alias Erika, de el Putumayo, del oriente del país, perdón, alias Boyaco. Y estamos pendientes también de qué puede pasar con alias Ramiro, cabecilla de las disidencias del Frente 18 FARC. Este tiene levantada su orden de captura, pero en estos momentos se está registrando los vehículos y bueno, son 7 vehículos, todos ellos con armamento, con dinero. Hasta el momento van en 3-4, en todos han encontrado material que estaba prohibido transitarse. En las fotos del procedimiento judicial aparece alias Calarcá, representante de las disidencias en la mesa de diálogo con el gobierno y esposo de alias Erika, capturada en el procedimiento. El mandatario cuestionó el uso de las camionetas de la UNP. Hay una cosa muy triste acá y es que yo tengo 2 alcaldes amenazados. Uno de ellos, el de Toledo, tuvo que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a poner esa denuncia porque no tiene protección de la UNP. Yo le acabo de entregar un carro blindado de la gobernación al de San Rafael, también amenazado.
y estos criminales paseándose con los recursos de la UNP por todo el país, con armamento, con dinero en efectivo, con oro. Y dijo que por ahora la información que tiene es que al parecer la caravana venía de Tibú, en límites con Venezuela, pero se desconoce el destino y aseguró que por ahora ni el alto comisionado ni el presidente lo han llamado. El jefe negociador de la delegación del gobierno con las disidencias de Estado Mayor Central, Camilo González Pozo, dijo que la reunión de los comandantes de las disidencias en el Catatumbo está autorizada, pero precisó que en los vehículos de la unidad de protección no se puede transportar al comandante del Frente 36 de esa agrupación, quien tiene una orden de captura vigente. Camilo González explicó de dónde venía la caravana con los negociadores de las disidencias. El gobierno autorizó, incluso mediante resolución, la realización de esta reunión de comandantes asociada a las conclusiones del 5º ciclo. Y estaban ya de salida transitando hacia el Yarí, donde teníamos programada una reunión de aplicación de las decisiones de transformaciones territoriales. Explicó que uno de ellos, alias Leo Firu, tenía orden de captura vigente. Está en trámite esa suspensión del orden de captura, del Furio o Leo, como le dicen, y la Fiscalía tendrá que pronunciarse en próximos días. Ya él ha sido delegado desde meses atrás a la mesa como parte pues, del Estado Mayor. A esta hora se hace una minuciosa revisión de carro por carro para determinar si transportaban algún material prohibido. No, el protocolo de la UNP dice que si en una carretera detienen a un carro de estos, no pueden bajar a las personas. Por razones de seguridad obvias, puede haber falsas banderas, cosas por el estilo. De modo que esos procedimientos están completamente regulados y de esa manera se está procediendo. González espera que el incidente se resuelva pronto. Esto tiene que ser resuelto a favor de la paz. ¿Y eso significa qué, doctor? No, eso significa que las personas que estaban transitando sin orden de captura, pues ojalá puedan concurrir a las reuniones que tenemos programadas para los próximos días. Según fuentes consultadas por este noticiero, si la Fiscalía levanta la orden de captura contra el negociador, debe ser puesto en libertad para retomar sus labores en favor de la paz. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, catalogó como inaceptable el mal uso de los esquemas de seguridad por parte de los disidentes de las FARC. Tras la captura de alias Firu y con las irregularidades registradas en los esquemas de seguridad de los disidentes de las FARC, el ministro cuestionó lo ocurrido. Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz se le dé una utilización indebida. El jefe de la cartera del Interior extendió un llamado a la mesa y aseguró que ampliarán las investigaciones de lo ocurrido. El gobierno los rechaza totalmente y vamos obviamente también en la mesa a exigir explicaciones por parte de las disidencias. El ministro fue enfático en que los vehículos asignados son para la protección y el uso de los delegados ante la mesa de paz y no deberán ser usados para transportar personas ajenas al proceso. Entre tanto, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, anunció una investigación sobre este incidente y también posibles sanciones. Para el director de la UNP hay varias irregularidades en los esquemas asignados a los negociadores de paz de las disidencias. Aseguró que al momento de la captura también se incautaron 60 millones de pesos en efectivo. Pues los vehículos de la UNP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrechos, ni municiones, ni nada de eso. El director reconoció que son constantes las violaciones a los protocolos de la unidad por parte de los protegidos, lo que puede conllevar a sanciones y penalidades a los jefes de los esquemas. Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema ha debido ver que personas que no hacen parte del listado de protegidos no podían subir a los vehículos. El director de la Unidad Nacional de Protección reiteró que los esquemas son de uso exclusivo de los protegidos y que es necesario seguir los protocolos y las reglas para su buen uso. Desde el Catatumbo, donde se realizó la reunión de comandantes de los bloques Magdalena Medio, Jorge Briceño y el Frente Raúl Reyes, alias Andrei, negociador de esta facción de las disidencias, dijo que si los negociadores capturados presentan inconvenientes jurídicos es producto de la falta de voluntad política del gobierno. Alias Andrei hizo un llamado para que el Estado y sus instituciones entren en concordancia con la política de paz del gobierno.
Manifestamos ante el pueblo que nos conoce, estos son hechos que fragmentan la confianza y lo construido. Según el negociador de los bloques del Estado Mayor, desde el pasado 17 de mayo de este año, se había enviado a la oficina del comisionado de paz la solicitud de levantamiento de órdenes de captura para quienes integran las comisiones negociadoras. Hay incertidumbre en Arauca por la desaparición de 14 personas, quienes aparentemente habrían sido secuestradas por un grupo armado. En las últimas horas, una comisión humanitaria confirmó el hallazgo de 5 menores de edad que habían sido secuestrados. Desde este domingo es incierto el paradero de varios líderes y campesinos de la vereda La Esmeralda en Puerto Rondón que permanecen desaparecidos. Hay una parte de ellos que está retenida en el sector, en estas veredas, que no nos dejan salir. Entre los desaparecidos se encuentran 3 menores de edad. En un primer momento se atribuyó al ELN este hecho. Sin embargo, el Frente Oriental a través de un video no reconoce haber realizado el operativo. Culpan a otros con el objetivo de desviar la atención. En medio de las acusaciones se conoció un audio de alias Pescado del Frente 10 de las disidencias en el que ordena un plan pistola. Le advierto, a partir de pronto, ya en muy poquitos días, vamos a empezar el plan pistola. Esta tarde las autoridades analizaron la difícil situación de orden público en 2 consejos de seguridad. Desde Arauca se pide la intervención del comisionado de paz. Le hemos escrito al comisionado de paz, al doctor Oti Patiño, para que a través de las comisiones de negociación de las delegaciones de paz se le pregunte al ELN y a las FARC sobre la autoría de la posible retención o secuestro de 17 personas en el departamento de Arauca. Los enfrentamientos han generado desplazamiento de la población que se ubicó en un refugio humanitario, a donde esperan que lleguen las autoridades para brindarles garantías para proteger la vida. A última hora se conoció que una misión humanitaria que se desplazaba por la zona encontró a 5 menores abandonados en una zona rural. En Uribia, en La Guajira, se registran fuertes combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional. Hay 5 capturados. Intensos combates se presentaron en Uribia, La Guajira. Disidencias FARC se estarían haciendo pasar por el grupo criminal Tren de Aragua para extorsionar a pobladores y comerciantes. En medio de los enfrentamientos, el ejército capturó a 5 sujetos, 3 de nacionalidad extranjera y 2 colombianos. Asimismo, se logra incautar una pistola 9 milímetros, un revólver calibre 38, un fusil M16 marca Ecol, municiones de diferentes calibres. Los soldados de la 10ª Brigada del Ejército Nacional permanecen en zona rural de Uribia. Y entre tanto, en municipios del departamento del Meta denuncian que la ciudadanía sigue siendo extorsionada por las disidencias de las FARC. Los alcaldes de la región del Ariari y en el sur del departamento del Meta se sienten abandonados por el gobierno nacional. Esto luego de que alias Calarcá, jefe de las disidencias de las FARC, volviera esta vez a intimidar a los habitantes del municipio de Puerto Rico Meta, obligándolos a cerrar sus negocios y asistir a una reunión con fines extorsivos. Donde tenía que ir todo el comercio a presentarse para hablar con el Estado Mayor de las FARC. En ese momento nosotros realizamos un video informándole a la comunidad que necesitamos unirnos, sacar una bandera en nuestro municipio y decir que sí queremos la paz, que queremos que estén los acuerdos que se están realizando en ese momento entre el gobierno nacional y el Estado Mayor de las FARC, pero que necesitamos no sentir esa opresión, no sentir ese tema de tener que cerrar los establecimientos. Los mandatarios locales rechazan esta situación que se ha convertido en algo común y critican que las autoridades no tomen medidas para solucionarlo. Ante esta situación, los alcaldes han pedido al gobierno nacional que haga presencia en sus municipios para brindar seguridad a sus habitantes. En medio de la operación Cauca, las fuerzas militares lograron evitar el ataque con 3 drones. Los explosivos serían activados en puestos militares y en la estación de policía del municipio de Argelia. Con los recién adquiridos sistemas antidrones, las fuerzas militares confirmaron a Noticentro 1 CMI que 3 de estos fueron derribados antes de ser activados por las disidencias FARC. Los sistemas antidrones tendrían la capacidad de ubicar también a los operadores de los aparatos tecnológicos. Justo en el mismo departamento del Cauca donde fueron derribados los drones, un sujeto señalado como responsable del manejo de estos aparatos al servicio del Estado Mayor Central de las FARC fue capturado por la Policía Nacional. Se trata de alias Bomba, quien sería integrante de la estructura Jaime Martínez y estaría encargado de la manipulación de drones para atacar a la fuerza pública.
No solo las disidencias estarían entrenando a sus hombres para el uso de estos aparatos. Imágenes conocidas por este noticiero también dejaron al descubierto a sujetos del ELN que instalan explosivos en las pequeñas aeronaves. Son 8 los equipos adquiridos por Colombia, conocidos como antidrones, los cuales ya están en funcionamiento. Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo solicitó a los grupos armados un cese el fuego y de hostilidades durante la realización de la cumbre ambiental de la COP16 en Cali. En rueda de prensa conjunta se entregaron los detalles de la agenda política, académica y cultural para la COP16 que organiza el Gobierno Nacional. A la fecha hay confirmadas 145 delegaciones, 56 ministros y varios jefes de Estado. El ministro de Relaciones Exteriores envió un mensaje a los grupos armados en medio de las amenazas por parte de las disidencias. Los grupos que al margen de la ley en esas zonas, que siguen promoviendo la violencia, hagan un acto, le envíen una señal al país y al mundo y acuerden entre sí voluntariamente un cese al fuego y a las hostilidades. Hay unos espacios de exhibición. La ministra de Ambiente aseguró que toda la agenda está preparada, que continúan desarrollando las mesas técnicas y que esperan que este evento ubique a Colombia como uno de los países protectores del medio ambiente. Los taxistas en Bogotá levantaron el paro tras una jornada marcada por el vandalismo y los bloqueos de vías. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se comunicó con los líderes del comité de taxistas que orquestó el paro de este martes en la ciudad. Les ofreció un espacio para reunirse en la alcaldía mañana a las 8 de la mañana, esto después de haber solicitado en rueda de prensa que se dejara de realizar bloqueos a las vías de la ciudad. La Secretaría, el gobierno distrital está listo a dialogar siempre y cuando no haya vías de hecho. Si hay bloqueos, intentos de bloqueo o este tipo de acciones, no va a haber diálogo. Después de bloquear durante toda la tarde la calle 13 y sentar su protesta frente a las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, el gremio acordó acogerse a lo que consideraron un logro, la comunicación directa con el alcalde. El gremio de taxistas se reúne con el señor alcalde. Aceptamos el diálogo con el señor alcalde, esperando decisiones concretas y serias de lo que se está aplicando en todo el territorio nacional. La principal solicitud es que las autoridades en Bogotá no permitan más el uso de motos y carros particulares para prestar servicio público. Ya que tenemos una crisis terrible en el gremio de taxistas, ya no tenemos la comida para llevarle a nuestras familias. La jornada estuvo marcada por desmanes en el tráfico y traumatismos al servicio de transporte público. 14 buses de Transmilenio y 11 taxis ajenos a la protesta resultaron vandalizados. Una gestora resultó lesionada y el taxista que la agredió fue detenido por esos hechos. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información, el ministro Mauricio Liscano, defendió el uso de plataformas digitales. Sin embargo, aseguró que es el Ministerio del Transporte el que debe revisar el uso de aplicaciones para movilización de pasajeros. Sobre el paro de taxistas y su petición de prohibir el uso de plataformas digitales a carros particulares para transporte público, el ministro de las TIC respondió. Es un tema más de cumplimiento de las normas de transporte público. Yo creo que es una pregunta más para el ministro de Transporte. Nosotros realmente lo que siempre hemos dicho es las plataformas están dentro de la ley de neutralidad tecnológica. Nosotros no podemos apagar ninguna plataforma. Lo que tiene que hacer es parte de control de parte del Ministerio de Transporte para que se cumplan las normas. También se refirió a las estrategias del gobierno para la reactivación económica desde el sector TIC. Como es Turismo Tech, Agrotech, Salud Tech, Comercio Tech, Edutech y Fintech e Industria Tech. Encontramos unos detonantes que son asistencia técnica, coordinación interinstitucional, confinanciación e internacionalización. Y hoy ya después de ese diagnóstico identificar todo lo que necesitan las regiones para volverse innovadoras, para hacer transformación digital y para crecer económicamente. Los proyectos se ejecutarán antes de que termine el año. En Santander, 2 vías permanecen bloqueadas por manifestaciones. Sin solución a la vista continúa el cierre total de 2 importantes vías nacionales en Santander. En la carretera San Gil, Curití-Bucaramanga, campesinos reclaman por el mal estado vial y el cobro de peajes. La comunidad está pidiendo que arreglen esa vía. Ustedes vieron que estuvimos allá donde murieron 2 personas, un concejal y su esposa, mirando la cantidad de huecos que hay y eso nadie lo entiende. Hay unos peajes que cobran un recurso, lo que queremos es que ese recurso lo inviertan.
y no que quiten los peajes y después nos quedemos sin el pan y sin el queso. Y en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, a la altura de Lisboa, los transportadores de carga bloquearon para exigirle a la Ruta del Cacao les deje pasar por el tramo que hace un año colapsó y que aún está en arreglo. Los gerentes de los 7 sistemas de transporte masivo del país, como Transmilenio y Transcaribe, pidieron hoy al gobierno cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo en el sentido de disponer los recursos para aliviar el billonario déficit que padecen. El nuevo presidente de la Comisión Sexta del Senado, Pedro Flores, del Pacto Histórico, se estrenó con un frustrado debate sobre sistemas de transporte masivo en Colombia. Los gerentes de estos sistemas reclamaron del gobierno cofinanciación porque están en déficit para prestar el servicio. En el caso de Bogotá, en 2024 tenemos un déficit de 3.077 billones, de los cuales se esperaba o se espera que 825.000 millones sean aportados por el gobierno nacional. Estamos en búsqueda de soluciones estructurales. En Colombia hay 7 sistemas de transporte masivo: el de Bogotá, Transmilenio, Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena, y el único que no tiene déficit es el de Pereira. Megabús es el único sistema en Colombia que no tiene déficit operacional y es el único sistema en Colombia que presenta excedentes financieros y excedentes operacionales. Hay un convenio de cofinanciación en el plan de desarrollo. Lo que estamos buscando es eso, que el sistema de transporte masivo de la ciudad de Pereira, Los Quebradas y La Virginia pueda tener buses eléctricos. Reconvino el presidente de la Comisión Sexta a la ministra de Transporte, Constanza García, por no asistir al debate. Era fundamental la presencia de la ministra para poder desarrollar el debate y escuchar la crítica situación de los sistemas de transporte y sobre todo los desafíos a los que se enfrentan en materia especialmente de financiación. El debate será reprogramado para la semana entrante. En medio de la posesión de su nuevo ministro de Educación, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte de la residente médica de la Universidad Javeriana, cuestionando las políticas educativas en el sector de la salud. En medio de su discurso en la posesión de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, el presidente se refirió al caso de Catalina Gutiérrez. Pero indudablemente hay un aspecto ahí que no se quiere mostrar, que no se quiere discutir porque da pena o porque muestra una podredumbre en la política pública. Y por eso ese tipo de enseñanza y por eso esa joven quizás se suicidó. Porque los oprimen, porque la educación es de esclavos. El presidente Petro le encomendó a su nuevo ministro la responsabilidad de retomar la política de financiación a la educación pública, así como avanzar en la construcción de sedes universitarias. Usted tiene la misión central de lograr en el poco tiempo que nos queda que haya un resurgir de la gratuidad de la educación pública superior. El presidente aseguró que en el Ministerio de Educación hay funcionarios que se han convertido en muros destinados a proteger la educación privada y serán el principal obstáculo del nuevo ministro. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se reunió con asociaciones de residentes médicos y también de facultades de medicina para hablar sobre la situación de acoso laboral denunciada por varios residentes luego de la muerte de la doctora Catalina Gutiérrez. El ministro escuchó las denuncias y afirmó que se buscarán soluciones. También agregó que los residentes seguirán recibiendo un salario mensual de 3.900.000 pesos. La Fiscalía abrió 154 investigaciones por el escándalo de corrupción en la unidad de riesgo. Así lo reveló la fiscal Luz Adriana Camargo. En medio del evento sobre los 19 años de la Ley de Justicia y Paz, la fiscal general Luz Adriana Camargo reveló que tras las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la unidad de riesgo, se han abierto 154 actividades de investigación penal por hechos de corrupción en la unidad. Entre órdenes a policía judicial, solicitudes a jueces de control de garantía para búsqueda de información en bases de datos, búsquedas selectivas, actividades de carácter de investigación financiera. En ese mismo evento, la fiscal anunció que abrirá procesos penales a quienes ayudaron a financiar a los paramilitares. Judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico, a partir de la información entregada por los desmovilizados en sus versiones libres. Estrategia que supone depurar un universo de más de 700 compulsas de copias. La fiscal anunció el uso de inteligencia artificial para rastrear bienes y cuentas en paraísos fiscales con el fin de usar ese dinero para reparar a las víctimas de los paramilitares.
Buenas noches. Como todos los martes, presentamos las denuncias por elefantes blancos, las megaobras sin concluir. El que presentaremos hoy es el puente vehicular sobre el río Bugalagrande, en el Valle del Cauca, que debía estar listo en 2018, pero tardaron 6 años más para su inauguración. El puente vehicular está ubicado en el municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca, en el sector La Bamba, sobre el río Bugalagrande, a 3 horas de Cali. El puente conectaría a más de 25.000 personas del sector. Fue entregado al consorcio Puentes para el Futuro por 5.800 millones de pesos. Los trabajos para su construcción empezaron el 8 de septiembre de 2015 y debían terminarse 6 meses después. Hubo 11 suspensiones, la mayoría por las negociaciones para la adquisición de predios requeridos para las obras y otras por las temporadas de lluvias. En 2016 se hizo una adición por más de 1.400 millones de pesos. Luego la alcaldía de turno hizo otra adición por más de 377 millones. Este elefante blanco lo denunció CMI en 2022 y la Contraloría anunció su intervención para lograr su entrega. En el 2020, el proyecto se incluyó en la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría. La construcción del puente llevaba alrededor de 5 años atendiendo varios obstáculos, entre ellos la falta de adquisición y legalización de predios, la culminación de obras de alcantarillado de agua, lluvias, ajustes y diseños del puente. Igualmente afectaciones de tipo climático, pandemia, situación que afectó gravemente al sector de la construcción que conllevó a sucesivas prórrogas del proyecto. Según la Contraloría, el valor total del proyecto ascendió a 8.328 millones y la terminación total de las obras para su funcionamiento se dio el 23 de junio del año pasado. La Contraloría inició una auditoría el 15 de julio para la vigencia 2020-2023 y aún no tiene resultados. Dicen que la terminación de la auditoría será el 29 de noviembre de este año. El canciller Luis Alberto Murillo se pronunció sobre las acusaciones de violencia intrafamiliar contra el embajador Armando Benedetti. Anunció una investigación interna. El canciller aseguró que el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, Armando Benedetti, tenía permiso de estar en España, donde acompañaba a su esposa a un procedimiento médico. Allí se conoció una denuncia por presunta violencia intrafamiliar. Conocimos del hecho, activamos los protocolos del caso, los mecanismos que tiene la Cancillería y además es un caso que está en revisión de nuestra oficina de control interno disciplinario. Vamos a esperar los resultados. Por su parte, el embajador Benedetti aseguró que se encuentra en medio de un proceso de divorcio, algo que hace parte de su esfera privada. Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el Tribunal Español. Armando Benedetti es embajador ante la FAO desde febrero de 2024 y tiene su despacho en Roma, Italia. El Consejo Nacional Electoral hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que desembolse los recursos para el funcionamiento de partidos y movimientos políticos. En una carta, el órgano electoral señala que entre los recursos que el gobierno no ha girado, también hay dinero de reposición de gastos de campaña. Con disfraces, un grupo de delincuentes se realizó un millonario robo en una joyería de un centro comercial en Bucaramanga. A plena luz del día, disfrazados de policía, funcionarios de la DIAN y una empresa de mensajería, los delincuentes ingresaron a una joyería de un centro comercial llevándose un botín que supera los 500 millones de pesos. El robo quedó registrado en más de 50 cámaras de seguridad. En la parte externa habían aproximadamente 3 motocicletas y a 2 cuadras acá había un vehículo donde posterior hicieron el transporte de esos elementos. En el robo, un vigilante resultó herido y gracias a las huellas encontradas en el lugar se pudo establecer que los delincuentes forman parte de una banda capturada meses atrás y que por vencimiento de términos un juez dejó en libertad. La recompensa por ubicarlos supera los 50 millones de pesos. Que se denominan, entre comillas, los chupis, que habían sido capturados por el delito de hurto calificado y agravado. El alcalde local pidió a los jueces más celeridad y compromiso en la judicialización de estas bandas criminales, porque de nada sirve capturarlos para que luego queden en libertad y reincidan en estos delitos.
La Corte Suprema de Justicia negó de nuevo la libertad al senador Álvaro García Romero. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, negó una petición de la defensa del exsenador García, quien pedía tumbar la medida de aseguramiento impuesta por desplazamiento forzado en relación con la masacre de Macayepo, ocurrida en el año 2000. Fueron ocupados con fines de extinción de dominio 45 bienes avaluados en más de 18.000 millones de pesos a un cabecilla del Clan del Golfo. Los inmuebles estaban a cargo de José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo. Dentro de los bienes afectados se destacan dos fincas, una de 11 hectáreas avaluada en más de 700 millones de pesos, así como una docena de vehículos de alta gama. La administradora de Recursos de la Salud, la ADRES, reportó que en junio pagó directamente a clínicas y hospitales 4,4 billones de pesos. Por concepto de UPC, en junio la ADRES giró 6.95 billones de pesos. De eso se pagó directamente a clínicas y hospitales 4.42 billones. Directo a más de 5.000 instituciones de salud, clínicas, hospitales y algunos proveedores también que las EPS tienen, digamos, en su nómina. La ventaja del giro directo es que desde el punto de vista de las clínicas, de los hospitales, acaba la incertidumbre, y la segunda ventaja es la transparencia. La ADRES publica en su página el giro directo y se puede consultar cuánto giró cada EPS, cuánto recibió cada clínica y hospital del país, qué día se giró, con precisión, si al vecino le giraron más, si a mí me giraron menos, las IPS pueden comparar. Más de 44 billones de pesos se han girado a EPS, clínicas, hospitales y proveedores en el primer semestre. La Cámara de Representantes avanza en la elección de los presidentes de sus comisiones. Congresistas aliados del gobierno ganaron las comisiones donde se discutirán las reformas de esta legislatura. El gobierno nacional viene ganando el pulso en varias comisiones de la Cámara de Representantes. Ana Paola Agudelo, del partido de la U y cercana al gobierno, fue elegida como presidente de la Comisión Primera de la Cámara. En la Comisión Segunda fue elegido el congresista del Pacto Histórico, Alejandro Toro. El pacto está cumpliendo los acuerdos y pidiéndole a los partidos que respetemos los acuerdos en materia de la composición tanto de la plenaria de la Cámara como en las comisiones constitucionales. En la Comisión Tercera, encargada de los temas económicos y donde se evaluará la primera instancia de la nueva reforma tributaria, fue elegida Kelin Joana González, también cercana al gobierno. Elegimos presidencias afines a este proyecto político y creo que eso va a dar garantías. Uno, de que los proyectos avancen, y garantías para la oposición para que se hagan debates de acuerdo a la ley quinta y de acuerdo a el equilibrio en tanto partidos de gobierno y partidos de oposición. Aún falta por definirse la Comisión Séptima de la Cámara, donde se analizará la nueva reforma a la salud. La votación se adelantará mañana. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, inició su campaña electoral arremetiendo contra el candidato republicano Donald Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó críticas contra los medios de comunicación internacionales. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CNI. La vicepresidenta Kamala Harris realizó su primera campaña electoral en Wisconsin, donde nuevamente arremetió contra el republicano Donald Trump, al decir que al haber sido fiscal tiene experiencia en tipos como el expresidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a los medios internacionales de ser sicarios comunicacionales de la mentira. Según el mandatario, los medios censuran y manipulan información sobre su campaña electoral. Además, dijo que las Fuerzas Armadas lo respaldan porque son chavistas. Los bombardeos israelíes en Gaza han dejado otros 84 palestinos muertos y más de 300 heridos en las últimas 24 horas, según reporte del Ministerio de Sanidad gazatí. Además, cientos de familias han caminado kilómetros desde el este de Khan Yunis para buscar un lugar seguro, luego de que el ejército de Israel ordenara la evacuación de los refugios. A través de una carta dirigida a la Cámara de Representantes, el presidente Gustavo Petro manifestó que no firmará la ley que resucita los días sin IVA. A los Habermas
Manifestó que objetará la ley por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia. Asegura que el proyecto no beneficia realmente a los consumidores. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que el precio del diésel debe subir por lo menos 6.000 pesos por galón este año. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les notificó a los gremios empresariales reunidos en Bogotá en el Foro sobre Reactivación que habrá un aumento de 6.000 pesos por galón en el valor del combustible diésel, porque según las cuentas del gobierno, mantener los subsidios a este combustible es insostenible. Está la discusión allí y hay una brecha por cubrir de 6.000 pesos que tenemos que cerrar entre este y el próximo año. Y esto les advirtió a los transportadores que se oponen al alza. Pues será mirada con los gremios del transporte, pero si ellos finalmente dicen que no, el gobierno tendrá que actuar. Es insostenible mantener el subsidio del diésel. Y por su parte, los distribuidores de combustible reportaron una caída del 8% en sus ventas durante este año. Debido a los incrementos en el precio de la gasolina hasta de 100.000 pesos en el último año, las ventas del combustible se cayeron en el primer semestre del año. Entre enero y junio, el consumo pasó de 1.165.000 galones a 1.071.000 galones, lo que significó una reducción del 8%. El efecto todavía es más grave porque es un efecto persistente. En el semestre pasado, en el primer semestre del 2023, tuvimos una caída del 7%, de manera que este es el segundo semestre consecutivo con caídas tan fuertes del orden del 7-8%. Se suma una menor dinámica de la economía y la sustitución del vehículo por moto o bicicleta. La tendencia a la venta de combustible se mantendría a la baja hacia el cierre del año. La venta al por menor, del comercio al por menor, está mostrando cifras muy negativas que, digamos, están pidiendo a gritos una reactivación económica y que el gobierno pueda apoyarnos en eso. Hoy el galón de gasolina se ubica en 15.800 pesos en el promedio nacional. La empresa de energía Aire anunció cortes de energía a los usuarios que están en mora con el pago del servicio. Los cortes de energía se inician por el incumplimiento en la meta de recaudos por bajos niveles de pago. Oscilarán inicialmente entre las 6 y las 7 horas diarias de lunes a sábado. Son 180.000 usuarios de 37 sectores y zonas rurales de 21 municipios que adeudan cerca de 1 billón de pesos en los 3 departamentos y tienen niveles de recaudos promedio inferiores al 32%. Esos 180.000 tienen una deuda de 1 billón de pesos, pero hay otros 180.000 que estaremos notificando en los próximos días que tienen otro billón de pesos. O sea, en total estos 360.000 usuarios tienen una deuda de 2 billones de pesos, o sea, billones con B, una cosa que no es mínima. Señala Aire que se vio obligada a estos cortes porque ha aumentado la demanda por la alta temperatura y el precio de generación sigue en aumento. El presidente Gustavo Petro extendió un llamado a su nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, para trabajar en cambiar la visión de vivienda por la de hábitat. Agregó que se debe trabajar por la calidad y no por la cantidad en el sector vivienda. Helga María Rivas Ardila. En medio de la posesión de la nueva ministra de Vivienda, Helga Rivas, el jefe de Estado resaltó la principal tarea de su nueva funcionaria, reestructurar la política de vivienda donde prime la calidad y no la cantidad de viviendas, así como realizar una revolución en el agua potable. Yo le voy a pedir a la ministra que priorice la vida sobre el negocio. Es decir, que modificando las vigencias futuras, es decir, la inversión de aquí hacia adelante, en 10 años por lo menos, o 15, podamos decirle a Colombia que si esa norma se aplica y se respeta y se cuida, podamos solucionar completamente el problema de agua potable para la población. Se espera que la nueva ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio fortalezca el diálogo con los diferentes sectores que impulsen las transformaciones propuestas por el presidente Gustavo Petro. La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, destacó el modelo de inversiones forzosas para aumentar los recursos a las líneas de crédito del sector agropecuario.
El gobierno y los bancos avanzan en una serie de acuerdos para la implementación de las inversiones forzosas en varios sectores de la economía que hoy existen para el agro colombiano. Estas inversiones garantizan que una parte de los capitales en el mercado financiero obligatoriamente se vayan a un sector en particular. Para el campo ha significado colocaciones de más de 56 billones de pesos, beneficiando a 2.3 millones de productores en los últimos años. Puedan tener sus recursos baratos para poder realizar sus cultivos productivos. La funcionaria sostiene que la propuesta del gobierno es viable, ya que dinamiza otros sectores como la industria, el turismo y las energías limpias. De ver cómo se dinamiza el sector agropecuario es posible y claramente el gobierno lo que quiere es dinamizar otros sectores de la economía. Por otro lado, Finagro fortalece sus líneas de crédito para vivienda rural, donde se han financiado 16.000 préstamos por 257.000 millones de pesos. La Corte Constitucional mantuvo la vigencia de los pactos colectivos, pero con algunas condiciones. Esto luego de estudiar una demanda contra uno de los artículos del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte Constitucional declaró ajustado a la ley la celebración de los pactos colectivos, pero bajo el entendido de que no pueden deteriorar los derechos de asociación sindical. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.360 puntos. La acción de Nutresa fue la que más subió, con una valorización de 9,7% a 52.000 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida del 5% a 15 pesos con 20 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 11.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,24% a 33.620 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.010 pesos con 53 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.905 pesos. Un euro cuesta 4.337 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.39. El azúcar se transó en 18,19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77,40. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81,56. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.120 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.